significa la hemostasia sanguínea, ¿verdad? Hemos dicho que son mecanismos fisiológicos que tiene el organismo para evitar una hemorragia. En general, la hemostasia sanguínea cumple dos funciones, ¿verdad? Uno, mantener la sangre circulando dentro de los vasos sanguíneos en forma líquida y evitar la salida de la sangre del interior al exterior cuando existe una lesión a nivel de los vasos. Para que funcione la hemostasia sanguínea existen varios componentes, incluyendo la participación del propio vaso cuando hablamos de la vasoconstricción refleja y siguiendo con la hemostasia primaria que está a cargo de las plaquetas, la hemostasia secundaria que ya es cuando intervienen los factores de la coagulación y la última etapa que es la fibrinólisis, que sería la lisis, destrucción, degradación del coágulo sanguíneo. Cuando hablamos ya de evaluar el funcionamiento, obviamente si está normal o existe alguna alteración mediante pruebas del laboratorio, hablamos del coagulograma. El coagulograma es un conjunto de determinaciones, ¿ya?, por las cuales vamos a iniciar este estudio. El coagulograma es una prueba muy frecuente, las determinaciones que nos piden son muy frecuentes, va a llegar siempre a diario a un laboratorio, ¿ya? Y son las pruebas que van a ayudarnos a explorar todos estos componentes que acabo de mencionar y obviamente de acuerdo a los resultados, si es que una o más de estas pruebas estuvieran alteradas, se pasa a realizar otras pruebas que ya son más específicas. Ya antes de que un paciente se someta, por ejemplo, a alguna cirugía, cualquier tipo de cirugía, sea menor o mayor, tienen que realizarle a ese paciente lo que denominamos un coagulograma. Ya siempre, cuando no necesite el paciente presentar algún signo o síntoma de alteración, sino es de rutina dentro de los protocolos quirúrgicos, antes de que un paciente entre a un quirófano, siempre se va a realizar estas pruebas, ¿ya? Además, también se va a realizar, obviamente, cuando un paciente ya presente algún signo o síntoma que sea compatible con alguna patología que tuviera el paciente y donde hay sospecha de que está alterado parte de la hemostasia sanguínea, ¿ya? Dentro de estas pruebas vamos a mencionar al recuento de plaquetas, ya que lo vamos a ver ahora, que el recuento de plaquetas nos va a permitir valorar a las plaquetas, pero desde el punto de vista cuantitativo, netamente, ¿no? Tenemos un valor de referencia, si está dentro de estos valores, entonces decimos que está bien, si está alterado, ya sea su aumento o disminución, va a llevar a que el médico ya realice o pida otras pruebas para ver qué está mal en ese paciente que está afectando, en resumen, la cantidad o producción plaquetaria. El tiempo de sangría es otra prueba. Vamos a ver la próxima semana el tiempo de sangría, el tiempo de coagulación. El tiempo de sangría nos va a permitir valorar también a las plaquetas, pero desde un punto de vista cualitativo o funcional. Un paciente puede tener un número normal de plaquetas, ¿ya? Pero estas plaquetas, por alguna razón, puede que no estén funcionando bien. En esos casos, entonces, hay que realizar otro tipo de pruebas, ¿ya? Si el tiempo de sangría nos saldría prolongado, es necesario buscar el porqué de que el tiempo de plaquetas está así. Y obviamente va a pedir otras pruebas más el médico tratante para ya llegar a un diagnóstico. El tiempo de coagulación y el tiempo parcial de tromboplastina activada, se conoce más que todo por sus siglas APTT, valoran la coagulación sanguínea, pero a los factores que intervienen en la vía intrínseca de la coagulación o la vía común, ¿ya?
con los que hemos pasado clases ya anoche y con el grupo del jueves vamos a avanzar ya lo que es la coagulación sanguínea. Intervienen varios factores. La coagulación son varios los que intervienen, ya son de naturaleza proteica la mayor parte, los que son responsables finalmente de la conversión del fibrinógeno en fibrina y en resumen la formación de coágulos, ¿ya? Entonces, también hemos mencionado que la activación de la cascada de la coagulación se realiza por vía intrínseca y por vía extrínseca, ¿ya? En las pruebas que realizamos para valorar la vía intrínseca tenemos el tiempo de coagulación, que es un método muy antiguo, conocido como el método de Lewis, ¿ya? Y el APTT, que también valora a los factores de la vía intrínseca de la coagulación. Si recordamos un poco, estaríamos hablando del factor 12, el factor 11, el factor 9, el factor 10 y el factor 8, ¿no? Y los de la vía común, que sería ya a partir del factor 10, el factor 2 y el factor 1 principalmente, ¿no? Además del factor 5. El APTT es una prueba que en la actualidad lo realizamos bastante y de alguna manera ha reemplazado al tiempo de coagulación. Esto ya vamos a ver cuando avancemos esto, por qué se consideraría hoy en día el tiempo de coagulación un método muy inexacto para valorar a estos factores y por eso en la actualidad más que todo realizamos el APTT, ¿ya? Y el tiempo de protrombina, que también valora a los factores de la coagulación, pero en este caso a los de la vía extrínseca y a los de la vía común. Cuando hablamos de la vía extrínseca estamos hablando principalmente del factor 7, ¿verdad? Que junto con el factor 3, con el factor 3, que es el factor tisular, activaría al factor 10 y a partir de eso ya estuviéramos hablando del factor 2 y el factor 1, ¿ya? Entonces, esto nos permite, si nosotros aplicamos ya sea estas cinco pruebas, ¿ya? Evaluar en forma general, diremos así, en forma global, las principales o los principales componentes del sistema hemostático que tiene el organismo. Si todas estas pruebas están normales, entonces el médico puede tener una certeza, ¿ya?, de que su paciente no tiene ningún tipo de patología, obviamente relacionado a esto, y tranquilamente podría entrar a someterse a una cirugía. Ustedes saben, una cirugía, el paciente si tuviera alguna alteración se puede desangrar, ¿verdad? Y eso es sumamente peligroso. Por otro lado, si saldría una de estas pruebas alterada o más, obviamente se tiene que buscar el porqué, qué es lo que tiene ese paciente, y obviamente se va a solicitar otras pruebas más específicas, ¿ya? Algo que quiero que quede claro es que puede estar alterado una de las pruebas o más de una prueba, ¿ya? No necesariamente tienen que estar alteradas todas, porque como acabo de mencionar, que está en la diapositiva, ¿verdad? Bien, en una forma bien clara, cada uno de estos va a valorar diferentes fases, etapas, partes, componentes, como quieran llamar, de la hemostasia sanguínea.